por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos escuchan. Recuerden que este es su programa Por las Buenas Siempre, un programa del proyecto Buen Trato y al mismo tiempo de la Arquidiócesis de Medellín, que se transmite a través de la emisora Minuto de Dios en el dial 1230 AM. Recuerden que acá en la mesa de trabajo abordaremos temas de suma importancia para que todos los cuidadores puedan adquirir esas herramientas necesarias para convertirse en esos adultos responsables y de esta manera brindarles un cuidado y un espacio diferente de protección para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse sanamente. Hoy, con una mesa de invitados bastante especial, entonces vamos a proceder con un saludo. Me voy a tomar la palabra acá y qué pena. Mi nombre es Yadir Camilo Buricadaza, coordinador del proyecto Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes de la Arquidiócesis de Medellín. Hoy con un gran invitado, el señor Ricardo Cortés. Ricardo, un saludo muy especial y bienvenido. Cami, muchísimas gracias. Un gusto para ti verte y un gusto ver a Carito y de verdad conectarnos con las personas que generosamente nos quieren acompañar en este espacio. Yo lo hago con inmenso cariño, pero sobre todo con muchísima esperanza, porque creemos profundamente en que por las buenas siempre es posible. No es una utopía, es una realidad y la construimos entre todos y por eso a las personas que nos escuchan les agradecemos que se den ese permiso porque estamos pensando en hacer patria desde el afecto, desde el respeto, desde por las buenas siempre. Ricardo, muchísimas gracias. También te confesamos que es un honor nuevamente tenerte acá entre nosotros, volverte a ver. Para todas las personas que no conocen a Ricardo, esperamos que estén muy atentas porque nos va a posibilitar gran parte de toda la experiencia que ha tenido. Entonces, por eso agradecemos la invitación. Y por supuesto, un saludo muy caluroso para nuestra comunicadora, Carolina Colorado. Bienvenida. Muchas gracias, Camila, y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña hasta ahora. Mi nombre es Carolina Colorado, soy la comunicadora del proyecto Buen Trato. Y bueno, yo les cuento que hoy nos acompaña un invitado que ya estuvo con nosotros en el programa pasado. Entonces, también bienvenido, Ricardo. Estamos muy contentos de que nos acompañes de nuevo con este tema tan interesante acerca de los sistemas familiares. Entonces, antes de empezar, yo les quiero recordar a todos que sus comentarios son súper valiosos. Queremos atender a todas sus dudas y sentirlos como parte activa de este programa a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como @buentratoNNA. Y también los invito a que nos visiten en nuestro nuevo sitio web www.equipobuentrato.org, donde nos podrán conocer un poco más y descubrir contenidos que vamos desarrollando para ustedes, como el de hoy. Pero entonces, ¿qué tal si empezamos a actualizarnos con esta noticia reciente relacionada con el tema del día? Se titula Más allá de los golpes, las otras caras de la violencia familiar. Muchas de las personas vulneradas no son conscientes que existen escenarios de violencia que no implican las agresiones físicas. Incluso, la forma más común de estos ataques es de tipo psicológico. La mayoría de los casos denunciados corresponden a mujeres, pues los hombres denuncian aún en menor proporción, en parte al desconocer que los canales originalmente dispuestos para la atención también brindan acompañamiento a los hombres. A nivel nacional existen otros canales habilitados, como la línea 106 y 155. Esta es una realidad que puede estar sujeta a la falta de información respecto a la existencia de los canales que se debería seguir para interponer las denuncias, lo cual se suma a razones culturales que cohiben a los individuos para manifestar que han sido vulnerados, pensando erróneamente que denunciar afecta su hombría. El 57% de los escenarios corresponden a casos de violencia psicológica, 23% a violencia física y 18% a violencia económica y el 6% a violencia sexual. El tema ha tomado tal relevancia que el Papa Francisco, en una reciente publicación llamada El video del Papa, exploró la situación, llamando a que las víctimas de la violencia doméstica sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea escuchado y considerado por todos. Expertos analizan la posibilidad de que los agresores reciban atención integral que les permita reconstruir y superar sus propios perjuicios basados en los estereotipos de género y en los mitos románticos.
donde se haga un acompañamiento con el apoyo de especialistas de distintas disciplinas para atender sus necesidades psicosociales, pero también para trabajar en la superación de las causas estructurales de la violencia, con resultados muy positivos. Les recordamos a todas las personas que esta fue una noticia tomada del Espectador y ahora vamos a proceder entonces a hablar un poco acerca de la noticia. Entonces, empecemos con Ricardo. Ricardo, ¿qué piensas acerca de esta noticia que acabamos de recitar? A mí, cuando uno escucha cifras sobre la violencia, eh, mi reflexión primera siempre es, oye, qué duro, qué sin salida, qué drama para tantas personas, para tantas familias, para tantas parejas, para tantos papás y mamás solos, pero qué drama para tantos niños, qué drama para tantas niñas, para tantos jovencitos y adolescentes. Es decir, lo que me parece a mí espantoso es esos niños, esas niñas, esos muchachitos abren los ojos a la vida y lo único que conocen es violencia. Y entonces termina pasando una cosa que es terrible y es la gente, tú, yo, todos, nos creemos el cuento que así es la vida, que eso es lo normal. Yo tengo una amiga paisa que me enseñó que ustedes dicen que eso se nos vuelve paisaje. Entonces es terrible que la Exacto, sí. violencia se nos vuelva paisaje. Y entonces al escuchar esas noticias, yo creo que hay dos cosas que me llaman la atención. Mucha gente cree que la violencia es un tema de hombres. No, tristemente es un tema de hombres y de mujeres. Tristemente es un tema de hombres y de mujeres. Y a veces hablamos mucho de las víctimas y eso está bien porque, como dijo el Papa, se trata de proteger la vida, proteger los niños, proteger su inocencia, proteger su afecto, su derecho a vivir bien, su derecho a tener bienestar. Pero a veces no hablamos suficientemente de los agresores, ¿sabes? Y entonces cuando Carito me habló del tema de los sistemas familiares, ¿sabes qué? Yo pensé primero en los agresores. Pero bueno, eso es un poco de lo que podríamos conversar, porque detrás de eso, a Claro que veces sí. uno cree que es que los agresores son por allá lejos. No, los agresores son por acá cerquita. Tú, yo, papá, mamá, abuelo, abuela, hermano mayor con hermano menor con hermano mayor, pareja con pareja. Bueno, yo pienso que, así como dice Ricardo, se hace paisaje y a veces la gente siente que necesariamente al tener una familia tiene que atravesar esas violencias, ¿cierto? Como, normal, es que así es la esposa, es muy brava, normal, es que así es el esposo, o pues como es el niño, entonces tiene que aguantarse porque así va a aprender. Entonces yo pienso que sí es muy importante que además de denunciar y visibilizar que esto está sucediendo, pues también busquemos una forma de sanarlo y no verlo normal, ¿cierto? De buscar cómo atenderse, no sentir que uno tiene que estar loco, que tiene que estar colapsado para buscar unas formas, pues como de encontrar ese buen trato. Entonces, nada, eso es como lo que yo digo, que más allá de simplemente decir que esto es así, pues no permitir que siga en el tiempo, sino buscar ayuda. ¿Qué opina Así entonces es. Camilo? Yo creo, Carolina y Ricardo, que estamos muy en acuerdo con algo que yo nombraría como naturalización de un fenómeno que evidentemente nos compete a todos, ¿cierto? Es un asunto que tiene que ver con todo el tema de sistemas familiares, que vamos a empezar a profundizar un poco en ello, pero entonces es eso, ese asunto de nosotros poder dar cuenta que no es de un género determinado, es hombre, mujer, que nos compete a todos, que es un asunto que debemos abordar evidentemente desde el conocimiento y nutrirnos de ello. Y también conocer que existen algunas rutas como para nosotros iniciar un proceso de contención, porque si bien nuestro sistema cojea en algunos asuntos, también hay disposiciones desde las entidades gubernamentales que están allí para atender todas esas problemáticas y de una u otra manera iniciar este proceso. En primer lugar, para prevenir y en segundo lugar, para que exista una contención y no darle largas a este asunto que podrá pasar de generación en generación, lo que estamos hablando, la naturalización a través del tiempo de todo lo que tiene que ver con las violencias. Sí, Cami, Ahora, como dice la noticia, también hay rutas de denuncia para hombres, ¿cierto? Que hablamos mucho de mujeres y sabemos que en su mayoría son muy maltratadas, pero no tengan miedo de usar las mismas rutas, ¿cierto? Los hombres, en este mes, pues como del Día del Padre. totalmente de acuerdo, Carolina. Y recuerden también que para el proyecto es de suma importancia
conocer lo que las personas piensan en las calles, por eso nos volcamos a hacerle la pregunta: ¿sientes que has repetido historias de otros familiares en tu vida? Repetimos la pregunta porque es muy importante conocer en el común qué piensa el colectivo acerca de este tema tan importante para todos nosotros. ¿Sientes que has repetido historias de otros familiares en tu vida? Entonces vamos a escuchar las respuestas de las personas en las calles. En este momento, pues aquí como pensándolo, creo que no. No sé si de pronto lo haya hecho inconscientemente, pero la verdad no sé, en este momento no recuerdo que me haya pasado una situación así. Claro que sí. Inclusive yo salí un poco a mi mamá porque mi mamá es muy altruista y yo también lo soy. Bueno, creo que he repetido un poquito de algunas cosas, algunas cualidades de mis familias, pero a la vez uno corrige lo negativo ya por lo positivo cada día más para mejorar, para idealizar, para ser más personas. Buenas tardes, sí se repitió la historia de mi mamá, se repitió en mí. O sea, ella fue madre a los 35 años, yo fui madre a los 35 años. Ella quedó viva muy joven, yo también. Y la historia de repite. Bueno, entonces por el momento esas fueron las respuestas que recibimos de las personas. Unos dicen que sí, otros dicen que solamente la parte positiva, otros, por ejemplo, como yo, nos cuesta como mirar nuestra vida y ver como esas coincidencias, ¿cierto? Entonces me gustaría saber aquí qué opinas, Ricardo, de esta respuesta y generalmente la gente siente que ha repetido las historias. Mira, me encantó la forma de hacer la pregunta, porque voy a decir de entrada una cosa, y es: a veces uno solo soluciona lo que uno ve, lo que uno no ve no lo soluciona. Y fíjense que una persona dijo, pues de pronto inconscientemente, pero yo no he repetido. Entonces uno dice, oh, entonces yo creo que el programa de Buen Trato le hizo un enorme bien a esa persona para que se pellizque, o sea, para que vea, ¿sí? Para que vea. Y fíjense cómo la gente dice cosas. La gente dice, se repite la historia. Una persona dijo, mire, mi mamá fue mamá a los 35 y yo también. Es decir, eso se llama, yo lo llamo conexiones con los nuestros. O sea, uno puede descubrir conexiones. Entonces, mira, para recoger eso que me pareció tan interesante, yo a veces, como soy profesor, entonces yo echo cuentos. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a echar un cuento de la vida real, de la vida real. Claro que Mira, sí. algún día yo trabajé en una empresa y un ingeniero que tenía unos 35 años, un día me dijo, Ricardo, ¿podemos hablar? Y entonces yo, sí, claro. Y el hombre entró y cerró la puerta. Y cuando la cerró, yo sabía que cuando la gente cerraba la puerta, eso era porque allá había un rollo gordo. Y el hombre, miren, se los prometo, me dijo textualmente, dijo, mira, Ricardo, cuando yo era un niño, mi abuelo le dio una paliza a mi papá delante de mí. Y eso para mí fue tan impactante que yo me prometí que no iba a repetir eso con mis hijos. Pero así como mi abuelo le pegó a mi papá me dio palo venteado también cuando yo era un niño. Y entonces, como también eso es tan fuerte, yo me prometí, me lo dijo 2 veces, que a mi hijo, que con mi hijo lo iba a hacer distinto. Y ahora viene lo triste. Ese ingeniero me dice, anoche yo le di una paliza a mi hijo y está en la clínica. Eso se llama repetir la historia. Entonces, a veces cuando la historia se repite, como dijeron algunas personas, desde el amor, desde el afecto, pues qué maravilla, ¿no? Entonces es que uno dice, si a Camilo le encanta la guitarra, entonces uno le pregunta, Cami, ¿como quién? Y tú dices, Cami, como mi mamá, como mi abuelo, como un tío. Entonces uno dice, qué maravilla que se repita la historia. Si a Carito se metió de comunicadora, debe ser que en su familia hay gente a quien decir las cosas chévere, porque es que Carito, hay gente a quien se le atraganta la vida y no las dice. Eso se conoce como los secretos familiares.
Los secretos familiares son una forma de guardar, de represar, de no comunicar dolores. Entonces, estamos hablando primero de lo positivo. Entonces, en lo positivo hay muchas cosas donde se repite la historia, sí, y bendito sea Dios. Hay gente que se le olvida que detrás de papá y mamá, detrás de los abuelos, es que está la fuerza para hacer lo que hace, ¿no? Yo siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos en la universidad, ustedes estudiaron trabajo social o psicología porque ustedes pues se sintieron que eran. No, mijitos y mijitas, ese es un tema que viene de su historia familiar, está pegado a su historia familiar. Dense permiso de preguntar como quién de su familia, más aún, qué es lo que usted quería resolver al escoger la profesión. Y verán que todos ustedes y yo encontramos respuestas ancladas en nuestro sistema familiar. ¿Qué es el sistema familiar? Es el arbolito genealógico que todos conocemos, al cual todos pertenecemos. Yo a veces se lo digo a la gente en versito. Al sistema familiar pertenecemos yo, mis papás, mis abuelos, las parejas de mis abuelos, sus hijos, que son mis tíos y mis tías, las parejas de mis papás, sus hijos, que son mis hermanos y mis hermanas, mis parejas y mis hijos. Y toda aquella persona que le hizo un gran bien a la familia y toda aquella persona que le hizo un gran mal a la familia. Y un día me gustaría que habláramos de eso, que le dedicáramos tiempo a eso. Pero lo que quiero decir hoy es que ese señor que me contó esa historia, él lo que básicamente dijo fue, el abuelo le pegaba a mi papá me pegó a mí, y yo me prometí que lo iba a hacer distinto, y plop, no lo pudo cumplir. La rabia hizo que su hijo terminara en la clínica. Entonces es así como somos capaces de ver lo positivo, lo chévere, lo que nos da fuerza, tristemente la violencia, el maltrato, el no mirar a los nuestros, a veces también se repite. Miren, cuando yo trabajo con parejas, yo pongo a una persona frente a la otra y le digo, dile, por ejemplo, Carito, a Camilo, mírame con amor o con respeto, mírame con enojo, pero nunca dejes de mirarme. Mírame. ¿Se acuerdan la cancioncita vallenata? Mírame con amor o con enojo, pero mírame. Es eso. Y después le digo a la gente, ¿ustedes saben qué hay detrás de mírame con amor o con enojo, pero mírame? Que muchas historias de no mirarnos comenzaron cuando éramos niños. Y ahora a todas las personas que nos están escuchando, yo les diría, ¿cuántas veces tú y yo como grandes, como adultos, agobiados, tristes, enojados, etcétera, o con miedos, no miramos a nuestros niños? No los miramos. Entonces estamos repitiendo la película, estamos repitiendo la historia, porque no es solo repetir con palabras, es también repetir con gestos. Ustedes en la noticia que nos leyeron hablaron de la violencia física, pero también hicieron énfasis en el tema de la violencia emocional, de la violencia psicológica, ¿no? Hay gente que dice, yo hubiera preferido que mi papá me hubiera dado una cachetada y no que dejara de mirarme, que dejara de hablarme, que hiciera como si yo no existiera. No, es que es muy terrible, es una forma de violencia muy fuerte cuando alguien no te mira, cuando juega a que tú no existes, ¿no? Cuando te anula, ¿no? Y a veces la violencia llega a extremos en donde literalmente uno elimina al otro, ¿no? Entonces, cuando un hombre asesina a su pareja, a su hijo y se suicida, entonces todos se eliminaron. Es decir, hasta donde la Claro. fuerza del enojo caminó por esa familia. Y ahora para cerrar este pedacito, déjenme decir, yo invito a todas las personas que nos están escuchando, las emociones de la familia navegan siempre por la familia. Y la manera de identificar eso es cuando se hace la pregunta, ¿esto que es chévere, como quién de mi familia? Pero esto que es enojoso, doloroso, que produce miedo, maltrato, violencia, ¿como quién de la familia? Y cierro diciendo, y uno solo resuelve lo que uno ve. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora que ya, pues como que estamos entrando en materia, entonces pasemos a la sección de la voz de la experiencia. Sabemos que la terapia familiar sistémica es un proceso que nos sirve para enfrentar las dificultades, adoptando como otra mirada del mundo y lo que sucede.
porque a veces tendemos a pensar que los fenómenos humanos son hechos aislados y fragmentamos la realidad como para entender cada partecita y se nos va olvidando que hay que entender la vida también como una unidad, como un sistema. Entonces, en este caso, pues la familia puede ser parte de un todo y esa totalidad nos puede brindar muchas claridades y comprensiones diferentes del contexto que nos rodea. Por eso hoy tenemos aquí a nuestro invitado Ricardo Cortés, que nos va a explicar esto de una forma más clara y siento que me pusiste a pensar con esa pregunta un poco de la comunicación, ¿cierto? Y pensé, bueno, más bien creo que en mi caso pueden ser los secretos familiares los que me hicieron como volverme comunicadora, ¿cierto? Y aquí vamos como desenmarañando todo. Me gustaría entonces comenzar preguntándote cómo mis historias de vida afectan mis relaciones y que nos hables un poquito otra vez de realmente quiénes hacen parte de nuestro sistema familiar, porque a veces creemos que es nuestro núcleo, mamá, papá, hijos o lo que sea. Entonces, para que nos aclares un poquito eso. Ok, ok, muy bien. A ver, es que dijiste 80 cosas, eso me hace pensar en que podríamos charlar ahí como 3 horas, pero mira, pongámonos en función de las personas que nos están escuchando. Y entonces tú dices que sí, a veces uno tiende a creer que mi familia es solo mi pareja. Y peor, y si no hay pareja, entonces mi familia soy yo y mis chinos y mi mamá. Y de pasito uno saca a todo el mundo. Y ahora miren cómo habla la gente. A veces la gente dice, es que nosotros con la familia de mi papá no éramos cercanos, éramos como muy distantes. Y cuando la gente dice con la familia de mi papá, es como si estuvieran hablando por allá de personas que viven en Afganistán, ¿no? Entonces yo pedagógicamente me inventé un cuento y es simple. Es, mira, a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Piensen, y yo digo un avión, y ahora voy a decir motor derecho, motor derecho del avión. Mi papá, mis abuelos, mis tíos, mis tías. Motor izquierdo, mi mamá, mis abuelos, mis tíos y mis tías. Todo el mundo que nos está escuchando ahora responda a la pregunta al rompe. La pregunta es, ¿cuántos aviones? Uno. Uno. Si usted dijo dos, no, 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 no. Uno. Un solo avión. Un solo avión. Entonces es en un solo avión con dos motores, nos conectamos con los de nuestra familia. Entonces Carito lo dijo, que a veces creemos que soy mi pareja, yo y mis chinos, y mi mamá. No, 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 no. Es mis abuelos, mis tíos, mis tías, mi papá. Mis abuelos, mis tíos, mis tías, mi mamá. Mi pareja y yo, nuestros hijos. Y ahora les voy a echar un secretico, ya que hablamos de secretos. Y todos vamos en el mismo avión. Todos vamos en el mismo avión. Entonces, con la imagen del avión, ahora sí entendemos lo que dije, que la gente dice, por ejemplo, estamos muy desconectados de la familia de mi papá. Y ahora le propongo esta imagen. Súbase a un avión que lleve un motor fallando y hablamos, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, si un piloto le dice a los pasajeros, señores pasajeros, perdimos un motor, pero no se afanen que vamos a aterrizar con el que nos queda, yo siempre pregunto, pues cuando aterricemos le creo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que se necesitan ambos motores, es que se necesitan ambos motores. Es decir, se necesita que uno reconozca ambas conexiones. Y ahora voy a decir algo que la gente también lee. Mucha gente dice, ¿y si yo no conocía a mis abuelos? No tengo ni idea quiénes son, porque a veces ni conocía a mi papá. Entonces yo digo, a ver, cuando estamos niños, tú, yo y todos los que nos están escuchando, siempre les invito como a decir lo siguiente. Cuando yo era niño o niña, hubo muchas cosas que me dolieron. Hubo muchas cosas buenas, pero también hubo cosas que me dolieron. Hubo cosas que me angustiaron. Hubo cosas que me enojaron. Miren, por favor, escuchen con el corazón. Hay personas, hombres y mujeres, a quienes les invito a repetir. Les digo, mira,
repite lo siguiente. Lo que les pido que repitan es, cuando yo era niño o niña, yo a veces me enojaba mucho con mi papá por lo que le hacía a mi mamá, pero muchas veces me enojaba más con mi mamá por dejarse. Y ahora que yo soy grande, estoy muy enojado conmigo mismo por dejarme de mi pareja actual. Ese cuentazo que les estoy echando se puede traducir en esto. Cuando yo era niño, hubo cosas que me hicieron sufrir, hubo cosas que me dolieron, hubo cosas donde me sentí que no me querían, donde me sentí excluido, donde sentí que no me valoraron, pero también hubo cosas que yo sí sentí pero no entendía. Voy a decir qué es lo que a veces uno siente de niño, y es, me dolía que a mi papá le doliera, y me dolía que a mi mamá le doliera. Y entonces uno dice, ¿y eso cómo se averigua? No, eso es fácil. Cuando uno dice, ahora que estás grande, ¿podrías entender qué es el cuento que hay detrás de me dolía que a mi papá le doliera? Entonces yo te digo, por ejemplo, a ti, hombre, tu abuelo, tu abuelo abandonó a la abuela y por eso tu papá se tuvo que hacer cargo de los hermanos. Eso quiere decir que desde niño tu papá empezó a cargar lo que no le tocaba. Y de alguna manera esa carga, esa ausencia, el maltrato, se le volvió un dolor de la vida. Y entonces yo, hijito de mi papá, cuando era niño yo no lo entendía, pero ahora que yo soy grande yo sí lo puedo entender. ¿Y qué es lo que yo puedo entender? Lo que yo puedo entender es, a veces somos muy duros, a veces solo tenemos reproches para con nuestros papás. Entonces el tema de sanar se vuelve muy complejo. Más aún, hay un montón de alumnos que me dicen en clase, Ricardo, o sea que uno tiene que perdonar a los papás. Y yo digo, por Dios, vengan, despacio, despacio. Uno tiene que sanar. Y la pregunta es, ¿qué es sanar? La pregunta es entender lo que cuando yo era niño no entendí. ¿Y qué es lo que hay que entender? Muchas veces lo que hay que entender es que cuando yo era niño, yo no entendía por qué papá era violento. Y por eso dije que quisiera hablar de los agresores. Yo no entendía por qué papá era tan ausente. Yo no entendía por qué papá menospreciaba a mamá. Pero cuando un día entendí que es que a mi papá no lo reconocieron, entonces me di cuenta que a mi papá le dolía la vida y yo, su hijito, aunque no entendía, yo sí sentía. ¿Y qué era lo que sentía? Sentía que a él le dolía la vida. Y cuando uno se pasa para el lado de la mamá, uno dice, oh, pucha, en cambio allá pasó lo mismo y a veces más duro. Es decir, que a mí no solo me dolía que a mi papá le doliera, sino que a mí me dolía que a mi mamá le doliera. Y entonces ¿y qué es lo que hay que entender? Entonces uno dice, por ejemplo, a una mujer, oye, ¿y cómo te fue con tu madre cuando tú eras niño? Entonces esa mujer dice, sabe que mi mamá era un amor, mi mamá era todo, pero también mi mamá era muy exigente. También la que me dio palo fue mi mamá. También la que siempre me trató duro fue mi mamá. Entonces uno dice, ¿y qué le pasó a tu mamá con la abuela? No, pues que la abuela no la crió, no la crió. Entonces uno comienza a decir, entonces la historia detrás de mi mamá lo que está mostrando es que si a mi papá le dolía la vida, imagínense a mi mamá, tampoco la crió la abuela, por 80 razones, porque se murió, porque no estuvo, porque la abandonó, porque la alejaron, por 80 cosas, ¿no? Eso es parte de las historias de cada familia. Pero entonces uno dice, me di cuenta que a mi papá le dolía la vida y me di cuenta que a mi mamá le dolía la vida. Y cuando yo echo esos cuentos, la gente me dice, ¿y entonces qué es sanar? Y entonces yo digo, miren, para decirlo cortico, sanar tiene que ver con decir, me quedo con los papás que me dieron la vida, pero comprendo, no reprocho y no juzgo a mi papá que le dolía la vida y a mi mamá que le dolía la vida. No los juzgo. Y entonces, ¿qué es lo que yo quisiera decir en términos de los niños de hoy, las niñas, los jovencitos?
Lo que quisiera decir es, tú y yo somos adultos y tú y yo podríamos sanar nuestras propias historias y si las sanamos, ese sería el mejor servicio que le hacemos a los hijitos. Voy a decir por qué. Porque si yo miro a mi papá y a mi mamá con ojos benignos, entonces yo me puedo mirar a mí mismo con ojos benignos. Entonces yo puedo decir muchas cosas que me dolieron cuando yo era niño, voy a dejar de cargarlas. Muchas cosas que me dolieron cuando era niña, voy a dejar de cargarlas. ¿Y saben qué es lo que uno necesita dejar de cargar? Los enojos, los miedos, las rabias, las culpas, los secretos. Porque muchas cosas se vuelven secreto desde el dolor, ¿no? En mi casa fuimos 11 hijos y la tercera hermana se murió, pero se murió cuando tenía 1 año. Mi papá y mi mamá nunca volvieron a hablar de esa niña y yo muchos años después entendí por qué. Por el dolor, por el dolor, porque fue una experiencia terrible, porque es que el desorden más grande es enterrar a un hijo. Pero otras veces el secreto es por el abuso, otras veces el secreto es por el maltrato, otras veces el secreto es por la vergüenza, ¿no? Entonces, si un tío de la familia se suicidó, todo el mundo echa cuentos. No, es que se subió a una butaquita y se cayó. Toca disfrazar, ¿no? Pero es que se vuelve secreto, es porque eso es muy doloroso. Es porque detrás de eso hay una tragedia, ¿no? Pero a veces la gente cree que tragedia es cuando asesinan o matan, o cuando maltratan, o cuando abusan. Sí, todo eso es tragedia. Pero ¿te imaginas la tragedia para un niño que no entiende que no lo mire su papá y su mamá? ¿Te imaginas la tragedia para un jovencito que sienta que no lo miran, que no lo quieren? Mi trabajo con gente adulta es llevarles, acompañarles para que vuelvan a su niñez, conecten con esa experiencia y se den permiso de decir, y todo eso fue muy duro. O sea, cuando yo era niño la tuve difícil, la tuve dura. Pero ¿saben cómo se sana eso? Cuando uno mira con amor a los papás y dicen, pero fue que ellos también la tuvieron dura. Y lo que estamos diciendo es que la violencia es de generación en generación. Es decir, no se la inventaron mis papás, pero tampoco se la inventaron mis abuelos. Entonces, en el ejemplo que pusimos, ese ingeniero nos dijo que su papá recibió una paliza del abuelo. La pregunta del millón es, ¿y por qué el abuelo le pegó a ese hijo? Porque el bisabuelo le había pegado al abuelo, entonces el abuelo le pegó al hijo y el papá de este le pegó a él y él le pegó a su hijo. Y se repitió la película. Y sanar es darse permiso de soltar los dolores, la rabia, los miedos, las culpas y permitir que nuestros hijos lo hagan distinto. Vamos a decirlo de esta forma. Si la violencia se nos vuelve paisaje, solo nos queda un reto, pero en serio. Por eso me encantó cuando ustedes dijeron que eso es de todos. Eso no es de unos cuantos, no, eso es de todos. Y por eso es que aquí está la arquidiócesis, pero está el gobierno, sus instituciones, porque esto es un tema de todos. ¿Cuál es el tema? Volvernos pacíficos, volvernos pacíficos. Necesitamos darnos permiso de entender que merecemos ser pacíficos. Miren, a mí me encanta una palabra que todos reconocemos perfectamente, bendecir o maldecir. Eso todo el mundo entiende de qué estamos hablando. ¿Saben qué es literalmente bendecir? Literalmente bendecir es decir bien, decir bien. Entonces, cuando mi papá dice, hijo, que te vaya bien, que Dios te acompañe, mi papá me está bendiciendo. Cuando mamá me dice, hasta mañana que amanezcas bien, mamá me está bendiciendo. Pero es terrible maldecir, porque maldecir literalmente es decir mal. Entonces, cuando mamá le dice a su hijita, por usted se me dañó la vida, usted es lo peor que me ha pasado, usted no vale la pena, o usted se parece a su papá, es igualito de guache y de gamín que su papá, usted va a ser violento como lo fuese desgraciado. Entonces la gente no está bendiciendo, está maldiciendo. Y solamente se vuelve uno pacífico cuando modera el lenguaje, el comportamiento y sobre todo cuando sana el alma. ¿Qué es sanar entonces? ¿Cierto? También nos podríamos hacer esa pregunta. Y ahora al inicio, cuando estábamos comentando las preguntas de la noticia, cuando surgían estos interrogantes, decías algo interesante.
¿cómo yo puedo haber escogido ser psicólogo porque alguien en mi familia tenía algo que ver con la psicología? No necesariamente que fuese psicólogo, sino una manera de pensar. En el caso, por ejemplo, de Caro, alguien que le gustaba comunicar, decir algo, ¿cierto? Decir las cosas en la familia, decir las cosas a otras personas, pero también entonces la pregunta acá es, ¿nosotros podemos elegir estas profesiones, estas carreras con el sentido opuesto? Es decir, no querer comunicar, sino querer callar de pronto a esas personas que primero hablaban. Entonces esas es como las dos preguntas que tenías, y puedes ampliar un poco lo que hablabas de cómo no repetir esas historias y cómo se puede elegir también carreras precisamente no porque tenía alguien en la familia que le gustaba comunicar, sino precisamente incluso llevar la contraria, de no hablar. Ok, ok. Eso. Eh, Mira, voy a empezar por ahí. Una vez en consulta, una mujer, aquí yo le pregunté, ¿y tú qué profesión tienes? Y ella me dijo, yo soy abogada. Ok. Y yo dije, ¿como quién de la familia? Porque acuérdense, la pregunta mágica para conectarse con el sistema familiar es ¿como quién? ¿No? Han oído que dicen, por ejemplo, Carito, usted es igualita a su abuela. Usted no la conoció, pero usted es la misma trompa de la abuela. Ya, eso es la respuesta a como quién, ¿no? Cuando alguien es generoso, uno le pregunta como quién, y la gente dice como mi papá, como el abuelo, como un tío, como una tía. Entonces yo le dije a esta mujer, ¿y tú eres abogada como quién? Y me dijo, como nadie, porque yo soy la primera que me gradué. Y yo le dije, querida, tienes razón en que tú eres la primera que tiene título, pero el tema salió de tu familia y te lo voy a decir bien clarito. Y es, allá en tu sistema hay mucha gente que quiso hacer justicia debido a algo que le dolió profundamente. Y esos que siempre están queriendo hacer justicia, usualmente se meten de abogados. Y ahora déjenme pasarme a otra profesión, ¿no? Hay gente que dice, yo desarmo hasta un balín. Y uno le pregunta, ¿como quién? Dice, no, como nadie. Lo que pasa es que yo nací con ese don. Y uno le dice, no, mijito, busque si había un abuelo cacharrero. Busque si había un abuelo de esos que armaban y desarmaban. Y ese es el origen de su ingeniería. Miren, y ahora una cosa dura. Vino una chiquilla que tiene 19 años y me contó que tiene diabetes tipo 1, o sea que es la que le da a los niños, ¿no? Y entonces, una persona menudita, de una carita absolutamente linda, y yo le digo a esa chiquilla, óyeme, ¿y tú qué haces en la vida? Tiene 19 años. ¿Y tú qué haces? Y me dice, yo estudio medicina. Cuando ella me dijo, yo estudio medicina, yo entendí por qué había escogido medicina. Y el secretico es este. Detrás de las enfermedades hay emociones. Diabetes por aquí se llama dulce, pero por la misma carita, pero por el otro lado, se llama amargura. Y a veces la pregunta es, ¿y quién, dónde carga amarguras alguien de tu familia? Y eso puede ser una buena explicación de por qué eres diabético, pero también a veces un estudiante de medicina lo que está intentando es salvar. La pregunta es, acuérdense que hay una pregunta que es como quién de la familia, pero la otra es, ¿y tú querías salvar a quién de tu familia? Y hay mucha gente que de niño quería salvar a su papá de su mamá. Hay mucha gente que quería salvar a mamá de papá. Hay mucha gente que quería salvar a los hermanos. Y por ese camino es que a veces uno elige profesiones. Y entonces tú me haces la pregunta, Cami, perfecta. Y tú me preguntas, Ricardo, ¿y hay una manera positiva de elegir una profesión? Clarísimo. Te voy a decir de esta manera. Yo tengo muchos pacientes que vienen a consulta y me dicen, por ejemplo, yo soy médico. Y encuentro muchos que se sienten felices con su medicina y encuentro muchos que con su medicina se sienten absolutamente cargados. Entonces ahí está la diferencia entre sanar y elegir por amor o repetir la película desde el dolor, desde el miedo y desde una palabra técnica que usamos en la pedagogía familiar sistémica, que es expiar. Expiar. ¿Qué es expiar? Expiar, Carito, es como si yo te dijera, Carito, te invito a un jugo. Entonces Carito me contesta, gracias, Ricardo. Y cuando llega la hora de pagar, Carito saca la billetera y yo, Carito, deja tranquila, yo te invito. Entonces Carito dice, ay, tan lindo, Ricardo, gracias. Pero si la película se repite por 30 días y nunca la dejo pagar, lo que sí queda claro es que yo estoy intentando expiar.
Es decir, con mi comportamiento yo estoy intentando reparar algo de otros. Y ahora llevémoslo al sistema familiar. Muchas veces. Por ejemplo, uno encuentra personas que trabajan como enfermeros, como enfermeras. A mí me llaman mucho la atención esas personas, porque tienen un corazón que uno dice, si a uno a veces le da cosa ser afectuoso y cuidar a un enfermo que es de uno, estas personas que las contratamos para que nos cuiden a nuestros enfermos, uno dice, tienen un corazón. Yo digo, yo quisiera, o sea, yo me quito el sombrero, ¿no? Pero ¿saben también qué he encontrado? He encontrado un montón de gente absolutamente amorosa, pero también he encontrado un montón de gente que a través de su profesión quiere expiar. Piénsenlo como maestros, como comerciantes, ¿no? Hay gente que es comerciante y no es próspero, ¿no? Y eso para mí es un indicativo de que está espiando, porque hay comerciantes que dicen, no, una machera, ¿no? O sea, yo vendo arepas y esa vaina es un éxito. Entonces, chévere. O sea, usted es un comerciante próspero, listo. Pero ustedes han visto un montón de gente que en su profesión, sea la que sea, no es próspero. O a veces lo que están mostrando es que es un esfuerzo por expiar. Y ahora voy a decirlo en chipcha. Hay gente que necesita elegir una profesión dura, donde haya sufrimiento, donde haya cosas que toque mucho. Lo que todos decimos, ¿no? A veces miramos personas que en su trabajo uno dice, hijo de madre, hay gente que se la gana muy difícil, ¿no? Y uno dice, a veces esas personas están intentando espiar. Sería como compensar la culpa. Perfecto. Eso, Carito. Eso es un Ah, tema de equilibrio. Entonces, mira, como las emociones de la familia navegan por la familia, para las personas que nos están escuchando, yo estoy poniendo mis manitos una al lado de la otra. Y eso se llama equilibrio. Pero si yo subo mi mano izquierda y me queda abajo la derecha, la brecha que hay entre mi mano izquierda y la mano derecha se llama desequilibrio. Y muchas veces, muchas personas intentan cerrar esa brecha. Eso es lo que dijo Carito. Intentan equilibrar. Entonces voy a decirlo ahora de una manera importante así. Muchas veces esa brecha sí se puede cerrar si se hace con amor, si se hace con respeto, si se hace sin juicios, sin culpas, sin culpables. Pero muchas veces es un tema inconsciente por el cual tú dices, no tengo derecho a pasarla bien. Yo me las arreglo para que a mí todo sea con dificultad. Y ahora les voy a contar un secreto de cómo funciona el sistema. A veces uno se encuentra con personas que dicen, un hermanito mío se murió. Y yo le digo, ¿tú entiendes el dolor para tus papás del hermano que se murió? Y dicen, por supuesto. Y yo digo, ¿y tú entiendes el dolor de tu hermano, aunque tú no lo conociste, porque él se murió antes que tú nacieras? Y dice, sí, yo creo que a mí me duele, pero no entiendo eso. Y yo le digo, es que es muy simple. La medida de por qué a veces no te va tan bien, la medida de por qué no eres próspero, la medida de por qué no eres fresco, relajado, benigno contigo y con otros, es porque inconscientemente en el sistema, como las emociones navegan por la familia, uno tiene la tentación a decir, yo no merezco ser próspero, yo no merezco que me vaya bien, yo no merezco tener pareja, yo no merezco tener un buen trabajo, yo no merezco tener plática, porque miren la tragedia de mi familia. Eso es una forma de compensar y es una forma dramática de compensar. Entonces se vuelve un tema se me vuelve paisaje que no merezco. Entonces hay personas que dicen, es que pareciera como si yo no merezco una pareja. Entonces uno dice, pues sí, si usted claramente sí. aquí en su razón entiende que merece una pareja, pero en su corazón no siente que la merece, usted tiene algo por sanar. Déjenme repetir eso. A veces todos con la razón entendemos que merecemos, que queremos proseguir adelante, que queremos ser prósperos, que deseamos tener un buen trabajo, que qué chévere que nos vaya bien en la profesión, que estoy desempleado pero merezco conseguir un trabajo. Eso todo el mundo lo entiende aquí en la razón. Yo siempre tengo la pregunta, ¿y en el corazón? Lo que tú no mereces en el corazón no se hace realidad. Lo que tú no mereces en el corazón no se hace realidad. Pero lo primero que mereces es tu vida, la que te dieron tu papá y tu mamá.
Por eso lo que uno merece realmente es la vida que papá y mamá le dieron. ¿Y saben cuál es el primer indicador de que uno merece la vida? La salud. A todas las personas que nos están escuchando, háganse la pregunta, ¿cómo le va con su salud? Entonces yo soy un viejito de 67. Entonces a uno le empiezan a aparecer achaques. Pero si tú me estás escuchando y tú tienes 30, 20, 35, menos de 50, y ya tienes encima un cáncer, una fibromialgia, una artrosis, un problema crónico de riñón, un problema de tiroides, un problema de vejiga, un problema de matriz, un problema de cáncer de seno, entonces te tienes que hacer la pregunta, ¿no valdría la pena decir, ¿será que me estoy autosaboteando? ¿No valdría la pena entender, hay que sanar la historia para entender que merezco estar vivo o viva y lo otro que uno merece es salud? La Así es. salud es un indicador de prosperidad. Y el último cuento antes de que me pregunten. Una mujer vino a consulta y me dijo que tenía 37 años. Y esa mujer me dijo que tenía cáncer. Y cuando uno le pregunta, ¿y usted tiene hijos? Y ella me dijo, sí, yo tengo una hijita que tiene 3 años. Y en ese momento mi nieto tenía 3 años y me revolvió la barriga, me dolió terrible. Y entonces, ¿saben qué me salió del alma? Yo le dije a esa mujer, querida, no tienes derecho a morirte de cáncer porque tienes una chiquita. Muy bien. Pasaron los meses y como a los 9 meses un día me llegó por un WhatsApp un mensaje. Cuando yo empecé a leer el mensaje, yo dije, ay carajo, seguramente esto iba por un médico y se equivocaron y me lo mandaron a mí. Y solo por curiosidad, seguí leyendo y era una historia clínica, para decirles en resumen. Pero en los últimos renglones decía, Ricardo, a mí me quedó sonando lo que tú me dijiste, que no tenía derecho a morirme. Y hoy me siento contenta porque estoy mejor y estoy lista para ser la mamá que, como tú dices, mi hijita merece y necesita. Eso, Cami, es la segunda pregunta. ¿Cómo hacerlo distinto? Y la manera de hacerlo distinto en los hijos no es llevándolos a terapia. Es que los grandes nos demos permiso de sanar. Es que los grandes nos demos permiso de tranquilizarnos. ¿Saben qué necesita un niño y una niña y un muchachito? Un papá y una mamá tranquilos. ¿Qué es tranquilo? Tranquilo es relajado, que no le importe nada. No, no, no. Tranquilo es que no esté cargado de rabias, de enojos, de culpas, de miedos, de secretos que hacen daño. Es que lo que nos carga es lo que nos hace daño. Entonces, cuando en tu profesión tú te sientes feliz, la cargas con gusto. Entonces hay gente que le dice a uno, uy, estoy muerto, pero feliz. O sea, hoy nos tocó luchar en la oficina duro, muy duro, pero fue chévere, lo logramos. Esa persona está hablando de chévere, pero ¿saben qué? Hay mucha gente que vuelve de su trabajo y dice, todo me sale mal. Y en el trabajo me va mal, me da hasta miedo que me voten, pero en la casa llego y me va mal con mi pareja, me va mal con los hijos. Entonces, Ricardo, qué pena que te interrumpa. dale, dale. Qué pena que te interrumpa. Lo que pasa es que el tiempo en radio es muy cortico y solo tenemos 50 minutos. Ok. Entonces ya debemos pasar a la sección de recomendaciones y despedida. Entonces, nada, luego de desarrollar este tema que nos hace reflexionar demasiado acerca de nuestra historia de vida acá, que te escuchamos y cada que sabemos pues como toda esa información que nos transmites, es hora pues de que pasemos a las últimas recomendaciones, sugerencias y consejos para todos los cuidadores que nos escuchan cada martes. Entonces les pido pues que me digan ese último comentario o mensaje para todos los que desean conocerse desde el todo y desde no repetir la violencia de sus vínculos. Me gustaría que pudiera hacer a Ricardo un poquito hablando de cómo podemos entonces conectar distinto para no repetir esas conductas que vienen de nuestra familia de tanto maltrato. ¿Cómo podemos entonces buscar esa armonía en el hogar para así evitar tanto maltrato, sobre todo hacia los niños y niñas que vemos últimamente en tantas noticias y que no para, que uno creería que estamos aprendiendo de las historias y que estamos cada vez comprendiendo más, pero siguen habiendo personas que creen que esa es la forma. Entonces, nada, para despedirnos. Muy bien. Entonces voy a decir solo 2 tips.
Mira, el primero, a las personas que nos escuchan, por favor, no maldigan a los hijos, pero quédense en el lado positivo, bendíganlos. Mire, háblese usted bien a usted mismo y verá que usted puede hablarle bien a sus hijos. Bendecir es decir bien. Y lo otro, el mejor servicio a los hijitos es cuando uno sana su propia historia. Y a veces es doloroso sanarla, pero uno solo soluciona lo que uno ve. Y una vez que uno lo ve, uno deja de cargar rabias, miedos, culpas, secretos. Eso es lo que yo diría en resumen. Muchísimas gracias, Ricardo, por todos tus comentarios, por tus experiencias, anécdotas, por todo ese conocimiento que a veces ni siquiera somos conscientes, como decía la chica o el chico del Vox Pop. ¿Qué le gustaría decir a Camilo como última recomendación y consejo? Bueno, claro que sí. La verdad, en primer lugar, es que podamos ser muy responsables de manera consciente de nuestros propios actos, ¿sí? Y tener presente que cada uno de ellos tiene una historia, tiene un pasado, está permeado de un montón de historias que hoy nos construimos a partir de ellas. Y como sugerencia, que puedan seguir a Ricardo Cortés en YouTube, tiene un canal, y también que puedan adquirir muchos de sus libros, porque aquí podrán profundizar de estos temas más a fondo. Evidentemente, cuando las cosas se nos salen de la mano, siempre necesitamos de un otro también que nos ayude a salir de allí, porque así como hablamos de los sistemas familiares y cómo a partir de ellos nos construimos, también entonces en ese sentido necesitamos de otras personas para que nos den una orientación y un punto de vista diferente, que nos cuestione. Esa sería como mi sugerencia, porque la verdad el tema es muy interesante y necesitaríamos muchos programas para poder abordar este tema a profundidad. Muchas gracias, Camilo. Entonces, les agradezco mucho por estar aquí. A mí me gustaría pues incentivarlos a que sigan mirando su historia, sigan conectándose con ese niño que fueron. No necesariamente tienen que estar repitiendo lo que sus padres hicieron con ustedes, ¿cierto? Que sean muy conscientes. Bueno, estoy haciendo esto porque creo que es así, porque me lo enseñaron, cuál es la forma más amorosa, cuál es el buen trato que estoy dando aquí, ¿cierto? Que no crean que entonces por medio del miedo y la violencia es que la gente como que entiende y prospera. Al contrario, ¿cómo seríamos de diferentes si nos hubieran tratado bien, si nos hubieran mirado, como dice Ricardo? Entonces ese es como mi comentario, Cam. Bueno, ahora llega el momento más triste de nuestro programa porque hemos llegado al final, pero muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este día. Por supuesto, muchas gracias también al señor Ricardo Cortés por esta exposición, por todos esos temas que nos compartes. Ahora nos queda mucho más claro que lo que somos no es precisamente el presente, sino unas situaciones que han pasado, ¿cierto? Que han quedado atrás, pero que hoy traemos a cuestas. Bien pueden ser muy positivas, bien puede ser también expiaciones desde un punto de vista no tan adaptativo, pero la idea es poder seguir progresando y profundizando sobre estos temas de tanto interés. Para todas las personas, los invitamos nuevamente para que nos sigan en nuestras redes sociales, donde podrán conocer de antemano las iniciativas que se generan desde el proyecto Buen Trato. Y para todos, no olviden que este es su programa y esto es Por las buenas siempre. siempre. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.